Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido y de la red de Podcast SM. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros un espacio de la historia. Hoy volvemos a Londres y el tema propuesto son los templarios y sus enterramientos. En esa Jerusalén inglesa o en ese enclave inglés que recuerda a la Jerusalén es donde hay unos importantes enterramientos templarios de los cuales os voy a hablar hoy un poco para seguir avanzando sobre el tema de la Temple Church. Cuando hablamos de iglesia siempre hay una de las cosas que en los templos a mí me suele impresionar mucho, que son los órganos como instrumento musical, ¿no? Que uno ve desde fuera, en el fondo ve un gran cajón lleno de tubos, a veces con esas trompetas que salen hacia afuera tan característicos como son los instrumentos de los órganos de nuestro país, que en otros sitios eso no se ve, esas trompetas que salen para afuera como que recuerdan a las cornetas, bueno, no a las cornetas, sino a una especie como de trompetas largas primitivas. Pues me suele llamar mucho la atención y digo, hay que ver una cosa tan metálica y tan, en el fondo a veces sí que es estética por las cajas tan decoradas y las hemos visto por ahí por Italia tan elegantes con contrapuertas pintadas por grandes pintores, pero muchas veces el ver tubos y tubos y tubos del color muchas veces de los canalones antiguos de las bajantes de agua te deja como un poco frío, ¿no? Y luego, claro, cuando el órgano arranca y empieza a sonar, pues lo que sale de allí es absolutamente deslumbrante desde todo tipo de vista. Yo me solía acordar de que cuando éramos, las veces que más veíamos el coro era cuando éramos críos y todo esto era ese nacionalcatolicismo que ahora lo vemos tan rancio, que nos llevaban los colegios. Yo que siempre me he formado en colegios nacionales, que no me formé nunca ni con curas, ni con frailes, ni con monjas, pero aunque fuéramos de una escuela pública, todos los jueves, que era antes del primer viernes de mes, nos llevaban a confesar. O sea, allí a confesar, allí estaban los cuatro curas que había, don Santiago, que era el párroco, don Pedro, don José y don José María. Entonces, ya antes de ponerse a esquilar a las ovejas, como nos decían al acto de confesar que éramos nosotros, estaban paseando allí con sus negras sotanas por el porche que tenía en la iglesia. En el País Vasco todas las iglesias tienen porche, porque como llueve tanto, pues la gente cuando sale al templo tenía que tener un sitio donde guarecerse mínimo, en las portadas también. Entonces era un porche que al final del porche había un frontón y todo, para que os hagáis una idea de la estética, con una chapa y se jugaba pelota. Era nuestro, como nosotros estábamos enfrente de la iglesia, era nuestro campo de deportes, nuestro gimnasio cuando hacía mal tiempo, cuando llovía. Eso de tener un polideportivo o una cosa de esas, bueno, eso es entonces vivíamos todavía en el medievo. Y bueno, pues nos ponían allí unas largas colas por cursos y nos iban metiendo a la iglesia. Pero como los cuatro curas estaban puestos, había 4 confesonarios, estaban allí esperándonos para ver qué grandes pecados habíamos cometido durante un mes, que era aproximadamente lo que tardábamos en volver, siempre obligados. Y como estaban ahí metidos, pues nosotros aprovechábamos para hacer excursiones por dentro de lo que eran las naves de la iglesia y subirnos arriba al coro, que era donde estaba el órgano.
y claro, arrancar el motor para que funcionara el viento, pues no nos atrevíamos, pero toquitear el teclado y todo lo que eran los tiros de tal, eso nos encantaba, que luego me imagino que el organista, que era un tal Olaechea, pues se cogería un rebote increíble cuando viera que habíamos andado allí toquiteando por todos lados. Un teclado no lo podíamos tocar porque tenía una llave, pero los demás y todo eso es especie como de tiradores redondos que tienen los órganos, pues nos permitíamos el lujo y lo veíamos todo y nos decíamos, pues esto hay que ver, que saque un sonido tan bonito y que sea una cosa tan de chapa, tan metálica. Allí además había una gran tradición porque estábamos cerca de Azpeitia, que es donde estaba Organería Española, que han sido los que mejores órganos han construido aquellas personas, los Amézoas, que eran una saga. Igual sí, alguno, yo sé que siguen obreros que formaron parte de Organería Española, que siguen por ahí afinando, que es coger un trozo de la chapa y girarlo para arriba y para abajo para que dé el sonido exacto cuando entra el viento. Hay que tener mucho oído y hay que estar siempre muy sincronizados. El que está en la altura dándole con un martillito, doblando o desdoblando la lengüeta, y el que está abajo, que es el que está tocando y tiene que oír si la afinación de uno y del otro es exacta y es perfecta para seguir tocando. Y esto me ha dado pie, como sé que de vez en cuando os gusta mucho las músicas que os suelo colocar, pues me voy a permitir que escuchéis conmigo durante unos minutos lo que es el oficio de vísperas o el Evensong que se produce en la iglesia del Temple de Londres, que tiene un órgano espectacular y un coro angelical. Me vais a decir si es verdad o no.
Bueno, podríamos estar horas, bueno, horas no, más o menos el Evensum, las vísperas duran lo que suele durar un oficio latino-romano que más o menos igual habéis podido ver en alguna iglesia y en algún monasterio, que son aproximadamente 3/4 de hora de una hora. Tiene la espectacularidad de que la música de la Reforma es verdaderamente vibrante y verdaderamente espectacular, y que uno se siente pues igual por la diferencia no voy a decir con la rudeza del gregoriano, pero sí a veces aunque salvando las diferencias, nosotros tenemos unas capillas de música en las catedrales y en algunos templos que son espectaculares, pero esto tiene una finura que a mí me llama mucho la atención. Podrá ser que yo tenga una sensibilidad distinta a la que tienen otros, pero verdaderamente la música de la Reforma, la música oída en Londres o en cualquier iglesia de Inglaterra, o en muchas iglesias reformadas que tuvieron un especial interés y una preocupación máxima en lo que era la parte litúrgico-musical, pues marca una clara diferencia. Y nos habíamos quedado con los templarios y sus enterramientos, con la iglesia redonda, con cuando se consagró, qué tumbas hay dentro, todo esto que habíamos visto por encima cuando muchos vimos la película del Código Da Vinci y les vemos entrar en esa iglesia que a algunos les ha marcado mucho para poder seguir y para poder vibrar, y algunos ya me han dicho que se han metido otra vez y han visto el trocito de la película donde tiene lugar esa acción. Bueno, nos tenemos que remontar mucho al 10 de febrero del año 1185, cuando Heraclius, patriarca de Jerusalén, presidió en esta iglesia redonda la consagración del templo. El rey estuvo casi seguro, y fue una gran iglesia para una gran ocasión. Pero curiosamente el templo no tenía la austeridad como la vemos hoy, porque las paredes y los mascarones que son tan característicos estaban muy probablemente llenos de tapices, de gallardetes, de banderolas, de frescos de colores. Y lo que sí nos queda claro es que Heraclius, el consagrante, entró por la puerta normanda para encontrarse primero con esas columnas de Púbrec realizadas en una sola pieza y que siguen llamándonos tanto la atención. Perdón. Por encima de ellas, curvados en 2 dimensiones de arcos góticos que se elevan hacia el tambor, todo ello es una nave cuerpo, unos 2/3 de longitud actual, que se extendió hacia el este, y la procesión del patriarca continuaba para ungir la mesa del altar, que desde entonces quedó como altar consagrado. A ver, esto de altar, de ungir, sí, lo estáis entendiendo bien. Ungir es dar con aceite, pues efectivamente. Una de las tradiciones de las consagraciones de las iglesias era que se ungían con aceite bendecido el día de la misa crismal. La misa crismal es la misa que se hace antes del Jueves Santo, y en donde se consagran, por decirlo, se bendicen 3 óleos, para consagrar presbíteros, el de bautizar y el de dar la extrema unción a los enfermos. Entonces, con ese aceite, claro, una gran cantidad, eso se derramaba por encima del altar y se extendía con un paño para que todo eso recordara, en parte, según ciertos liturgistas, a la unción que se hacía de los reyes en el antiguo Israel. Cuando se consagraba como rey de Israel, por ejemplo, a David, lo que se hacía era ungirle echándole aceite por encima, y se quedaba con una jarra grande, le iban echando aceite y se quedaba untuoso y brillante, y el pueblo veía con más brillo. Pero bueno, esto es recurrir al pasado. Entonces, volvemos a la iglesia recién consagrada. ¿Cuál era la función de la iglesia? Pues su papel más importante lo desempeñaba la forma. Jerusalén se encontraba en el centro de todos los mapas medievales y fue además el centro del mundo de los cruzados. Fue el lugar más sagrado de esta ciudad consagrada,
era el lugar del entierro de Jesús, la iglesia del Santo Sepulcro, que también allí es redonda. Aquí es donde los cruzados heredaron una iglesia redonda, ya anterior, y era el objetivo de todo peregrino cuya protección era el cuidado, estaba encomendada al cuidado de los templarios. Y este era de todos los edificios de la tierra el que más debía ser defendido de los enemigos. En cada iglesia redonda que los templarios construyeron en toda Europa, recrearon la santidad que se desarrollaba en el templo de Jerusalén. Entre los caballeros que serían enterrados en esta iglesia redonda estaba el hombre más poderoso de su generación, Guillermo el Marsal, Guillermo el Mariscal, conde de Pembroke, fallecido en el año 1219, que era asesor del rey Juan y regente de Enrique III. También están las efigies de sus hijos que yacen alrededor de él. El propio Mariscal, que yace sedente, toma una cruz como un anciano que defendiese la fe, pero sus hijos se entienden menos importantes puesto que no llevan la citada cruz. Sus figuras están fijadas y, como si diríamos, eternamente como congeladas en la historia de la piedra de ese enclave, y de alguna manera pues nos recuerda que están como siempre alertas en la defensa de la causa olvidada que había iniciado ya su padre. Tal entierro era algo muy devotamente deseado, porque ser enterrado en una iglesia redonda era como ser considerado enterrado en Israel. Y aunque la historia nos presenta, volvemos a la consagración, a Heraclius como un sacerdote más bien ignorante, licencioso y corrupto, que jamás había podido mantener su sede en Jerusalén, sí pudo saber, sin embargo, que todo esto puede ser una difamación histórica, obra del gran cronista occidental de las cruzadas, Guillermo de Tiro, que fue durante décadas el oponente y el rival de Heraclius. En el año 1180 se esperaba que Guillermo, que ya lo había sido, Guillermo de Tiro, fuera nombrado patriarca de Jerusalén. Pero el rey de Jerusalén fue incitado por su madre, que se dice que era la amante de Heraclius, y Heraclius fue finalmente nombrado patriarca de Jerusalén. Y Guillermo no aceptó pues de un modo honorable el nombramiento. Suponemos que lo aceptó con resignación, o aparentemente con designación, pero sus seguidores fueron menos resignados, porque ser patriarca de Jerusalén suponía repartir mucho poder. Y el codrista Arnauld cuenta cómo su héroe William Guillermo fue excomulgado por el nuevo patriarca, que se exilió y murió envenenado por el propio médico de Heraclius en Roma. Y luego esta es una parte escrita, esta es una parte escrita de la historia por los franceses. Hay una parte que era la historia que la escribían los ingleses, que eran de los que estamos hablando, y la historia de Heracles, la historia que escribían los franceses, pues hablaban pestes y todo lo contrario, ¿no? Y además hacían alusión que hay que ver que la cruz verdadera que se entronizó ahí en el año 628 iba a volver a ser perdida que había sido por un primer Heraclio, iba a volver a ser perdida por otro Heraclio cuando se pierde Jerusalén con las cruzadas. ¿Qué pasaba? Que al final del año 1184, ¿y por qué? Bueno, ¿qué pasaba? ¿Y por qué estaba Heraclius en Londres? Un tío desde Jerusalén, un patriarca desde Jerusalén que viene a Londres para la consagración de un templo. Bueno, a finales de 1184, una comisión se dirigió a lo que era este oeste europeo desde el reino de Jerusalén. Iban el patriarca Heraclius, el gran maestro de los templarios y el gran prior de los hospitalarios. Visitaron al Papa, luego visitaron a Federico II Augusto y finalmente a Enrique de Inglaterra. ¿Qué había pasado para que estos estuvieran por aquí, por aquí decirlo? Bueno, el rey Balduino IV de Jerusalén estaba muriendo de lepra en la ciudad santa, y su reino fue desangrado por facciones y estaba bajo la amenaza de Saladino, que estaba enfrente,
para tomar Jerusalén, porque para ellos también es una ciudad santa, puesto que de allí sube Mahoma al cielo y en el cielo le entregan las ideas de lo que va a ser luego el Corán. Y había elaborado Balduino IV un testamento con la voluntad y las reglas de su sucesión. En ellas él no tenía hijos. Si su sobrino se convertía en el niño rey Balduino V y muriera antes de los 10 años, un nuevo gobernante debía ser elegido a través de un arbitraje entre 4 potestades: el Papa, el emperador Federico Barbarroja, el rey de Francia y Enrique II de Inglaterra. Cuando hablo de Federico Barbarroja, es Federico II de lo que era la zona Alemania entonces. Entonces los emisarios, estos emisarios, como os digo, con esa comisión, llegaron a Reading, que era la ciudad inglesa donde se juntan los ríos Támesis y Canet, que está como si dijéramos, bueno, no, está a medio camino, no como si dijéramos, sino realmente a medio camino entre Londres y Oxford, y entonces Reading era la sede real. Y como credenciales, pues traían las llaves de la Torre de David, que es uno de los torreones defensivos de la ciudad de Jerusalén, y el estandarte real del reino. Según los cronistas ingleses, le ofrecieron el reino a Enrique, y el incidente pues es difícil de analizar, porque ofrecer el poder era buscar la protección, pero era también el tener que ir allí, luchar allí y defender ante la cristiandad, ante todo lo que era la humanidad cristiana, que era entonces la que controlaba el Mediterráneo, defender lo que era la fe, pero también había que regir el territorio, defenderlo, luchar contra Saladino, o sea que todo esto era muy curioso. Para que veáis un poco la maldad de los historiadores franceses, dice que Heraclius, ellos decían, claro, como él era partidario de que fuera Enrique de Inglaterra el rey de Jerusalén, pues lo que decía, mira, este viene aquí ofreciendo las llaves de Jerusalén a cualquier príncipe que se cruce Jerusalén. Pero claro, el reino de Jerusalén estaba en una situación desesperada, y detrás de lo que eran esos intentos siempre estaba el fondo de que alguien nos tiene que amparar económicamente, alguien tiene que mandarnos soldados. Pero claro, a Enrique se planteaba una situación muy complicada, porque Gerald de Gales era un gran apuesto a los Plantagenet, que era la casa reinante, y entonces decía, vale, este que se vaya a Jerusalén, y yo organizo un reino, pongo, si está alguno de los hijos del rey, pues me voy haciendo yo con el poder y me quedo al final con el trono de Inglaterra. Claro, Enrique II tenía ese miedo y decía que no podía salir de su tierra porque hasta sus propios hijos podrían levantarse contra mí, y lo que era el ir a luchar y tener el respaldo de Inglaterra detrás podía convertirse en irse a Jerusalén a luchar, quedarse allí, pero perder el trono de Inglaterra y todo lo que era el respaldo económico y el respaldo militar que le tenía que venir de lo que era Londres y de lo que era Inglaterra en aquel año. Y entonces Heraclius pues le dice, oye, tú eres un cobarde, nosotros estamos mostrando lo que es la lucha de una manera muy clara, y tú nos estás rechazando. Además, la frase que le dijeron dice, bueno, está en latín, pero os lo traduzco, dice, buscamos a un hombre incluso sin dinero, pero no dinero sino un hombre. Ellos lo que querían era que alguien les gobernase y les guiase en lo que era su lucha. Y la consagración de esta iglesia pues nos muestra en qué laberinto diplomático se centraba y estaba el futuro de Jerusalén.
Para llegar a este momento los templarios habían recorrido un largo camino. La orden había sido fundada en 1189 por el caballero de Champaña, Hugo de Pany, quien dirigió un grupo de compañeros caballeros con votos de pobreza, de castidad y obediencia, y desde su fundación eran profundamente sospechosos, porque no era natural para la mentalidad del hombre de aquella época que un hombre fuera soldado y monje a la vez. Y un puñado de caballeros ambivalentes tenían pocas posibilidades de atraer apoyo. Y en el siglo XII el significado de su sello era bien conocido y todavía está representado en esta iglesia. Son dos caballeros que están los dos montados en el mismo caballo, y era porque los caballeros eran pobres, no tenían caballos, y por otra parte porque lo que tenían lo daban a los pobres. Entonces el otro caballo del otro caballero se lo habían dado a los pobres. Esta es la leyenda que reúne todo lo que es esa cuestión de los orígenes templarios. Y en Champaña y en Borgoña se encuentra el origen de la orden y la semilla del éxito, que luego se unirá a lo que son los cistercienses, porque en el año 1075 el abad Roberto dejó su monasterio con un grupo de ermitaños, de eremitas, y bueno, ya eran cenobitas, ya vivían conventualmente, y se retiró a fundar una casa en Molesmes. Y la lista de los influenciados por Robert y sus casas religiosas se lee como una llamada nominal a los líderes espirituales de Europa. Entre ellos está San Bruno, que vivió brevemente como ermitaño en Molesmes y luego se establecerá en la gran Cartuja, que es el que fundará la orden de los cistercienses. Y luego está Bernardo de Claraval, el gran fundador del Cister. No, perdón, os he dicho, el fundador, San Bruno es el fundador de los cartujos, y Bernardo el del Cister. No sé si lo he dicho al revés, pero lo vuelvo a repetir. Y Bernardo aseguró el futuro a los templarios, pues Hugo de Champaña, que era uno de sus señores leales y que le había dado el territorio de Clervaux, del Valle de la Luz, que nosotros llamamos Claraval, pues ese se hizo templario, y con la influencia espiritual y de predicación que tenía San Bernardo, se convirtieron en una gran referencia militar y espiritual religiosa de lo que era la época de la época geopolítico religioso estratégica que se estaba desarrollando de Europa. Y una gran parte, bueno, también esto hace que muchos, por la cercanía con Francia, muchos caballeros y mucha influencia del Cister pasa a Inglaterra. En Inglaterra también pasa la influencia de los templarios, y San Bernardo, en sus ojos y en su explicación, habla de lo que, sobre todo a partir de los 4 libros de Casiano sobre las Escrituras, habla de cómo se compagina y se mimetiza el verdadero entendimiento de lo que son las predicaciones de los padres antiguos en lo que es Jerusalén. El poseer Jerusalén es vivir lo que es verdaderamente el Evangelio y andar por los caminos por donde anduvo Jesús. Nos habla de la casa de Marta, María y Lázaro, nos habla de toda de Belén, de todos los enclaves que nos entroncan con el nacimiento del cristianismo, con los relatos de Pablo sobre el bautismo, y todo eso es lo que produce el fervor espiritual de los templarios y de los cistercienses para predicar de una manera, por así decirlo, de una manera radical la lucha por la cruzada. En el siglo XV las tumbas que estaban dentro de lo que era la iglesia
sufrieron una serie de transformaciones y de pasos que nos hacen de alguna manera entender, porque probablemente las posiciones que tenían allí no son exactamente los mismos enclaves que ocuparon en un primer lugar. Son bastante localizados, pero no todos. Además, muchas veces los muertos no estaban debajo de las tapas que vemos, sino que lo que estaban era una representación idílica de todos ellos, cuando no son nunca, aunque están deterioradas las estatuas, pero no son efigies de personas ancianas o que hayan muerto si murieron muy tarde, sino que a todos los mantienen como si tuvieran 33 años, que fue la edad con la que murió Cristo, y se reflejan con esa manera de estar en vida con esa edad. Alguno aparece con una estatua de un perro a sus pies, que era un poco la simbología de la fidelidad. Algunos de ellos, como el perro es fiel, el guerrero que tiene a sus pies un perro es que ha sido fiel. Y algunos tienen las piernas cruzadas, que significa que murieron en batalla, y los que tienen las piernas en el otro sentido, en sentido recto, es que habían muerto por enfermedad o sin estar en la violencia. En el año 1145 los templarios llevaban túnicas blancas con cruces rojas. El blanco estaba vinculado con algo más que la pureza, porque en el libro del Apocalipsis, en lo que era la tradición templaria, los mártires de Cristo estaban vestidos con túnicas blancas bañadas por la sangre del Cordero. Por eso serían los primeros llamados a la resurrección. Y por un milenio reinarán con Cristo, todas las cosas que vienen en el libro del Apocalipsis. Hay muchos símbolos que están asociados, símbolos en forma de cruz griega, muchos símbolos que podríamos entrar dentro de lo que es representaciones del Cordero, del Agnus Dei, del sigilo militum de Cristo, del monograma de Cristo, de la cruz cristiana en tres escalones, el monograma del crismón, el símbolo normal de la cruz, en fin, el símbolo en parte de la flor de la vida, la estrella de 6 puntas, la estrella de 5 puntas o pentagrama, el secreto del templo. Hay cantidad de sellos que nos llevarían, y de dibujos que a veces aparecen reflejados en todo lo que son estas representaciones, que nos llevarían a pasarnos horas mirando cada uno de lo que son las tumbas, los enterramientos que tienen los templarios en esta iglesia. Y hasta aquí hemos empezado con una música angelical del Levensund, del oficio que podéis oír siempre que vayáis a la iglesia de los templarios, y hasta aquí nos ha traído una primera explicación de sus enterramientos y de esta magnífica iglesia que nos va a acompañar todavía durante algunos podcasts más. Esto es Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y encantado con haberos podido acercar un día más un espacio de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.